La ciudad se transforma, cambia de piel. Los escenarios de las luchas del pasado pasan inadvertidos. Sin embargo, en ocasiones se intuyen. Las luchas del pasado, sus victorias y sus derrotas, son la semilla de las luchas presentes y futuras. Paseando por Barcelona hoy en día, pocos se imaginan que en este lugar, Las Arenas, el 19 de marzo de 1919, más de 20.000 obreros y obreras celebraron un mitin asamblea donde el secretario general de la CNT, recién salido de la cárcel, informó sobre el acuerdo tomado por el comité de huelga que ponía fin a 44 días de la huelga de la canadiense. Y cuando sale de la cárcel es invitado por sus compañeros y por sus compañeras a participar en la asamblea que se da en la Plaza de Toros de las Arenas de Barcelona, y su discurso es fundamental, primero para que la asamblea entendiera que la propuesta que el comité de huelga había llegado y el acuerdo que había llegado era bueno. La majoria de dirigents estan en aquesta línia de dir, escolta, hem d'aprovar per assemblea, que ja està, i no ho aconsegueixen perquè cada cop que surten a parlar, l'assemblea crida tant, traïdors, etc., que són incapaços fins i tot de que se'ls escolti. La vaga general revolucionària, la que havia de ser la vaga general revolucionària de la canadenca, doncs es troba en un punt de no més cap allà. I aleshores seguir fa una cosa que té crítics i té, diguéssim, aplaudiments. Crítics perquè hi ha gent que pensa al seu moment, y avui també, que es podia anar més cap allà. ¿Qué está pasando? Que se ha llegado a unos acuerdos que la gente que ha formado parte del comité de huelga considera que esos acuerdos son válidos, pero hacen una primera asamblea bastante multitudinaria, con miles de personas, y esa asamblea no sale el firmar el acuerdo, ¿no? Y no sale fundamentalmente porque sigue habiendo gente en las prisiones. Entonces, visto que no ha funcionado esa primera asamblea, se busca un sitio aún más grande, que es la Plaza de Toros de las Arenas, y ahí sí que Simó Piera le pide a Seguí que intervenga, no? Avui és un dia històric. Després d'anys de lluites i gràcies a l'organització sindical, hem aconseguit la jornada laboral de 8 hores. No obstant això, no podem oblidar que durant aquesta dura lluita han estat empresonats nombrosos obrers, dels quals esperem la seva immediata llibertat, com ens han promès les autoritats en el nostre pacte amb elles. Entonces esa es la primera defensa que Seguí hace. Es decir, nosotros debemos respetar a nuestros organismos, a los organismos que nos hemos dotado y a la gente que nos ha estado representando. Complint la nostra part del pacte, cal la finalització de la vaga i hem de tornar als llocs de treball i confiar en la feina que han fet els comitès, i si les autoritats no compleixen amb la seva part del tracte alliberant els presos, anirem nosaltres mateixos a Montjuïc a alliberar-los. La unió dels treballadors i l'organització sindical són l'únic mitjà per a la transformació social. El objetivo se había conseguido. Se había conquistado la jornada laboral de 8 horas. Pero ¿quién era el secretario de la CNT que con su verbo fácil y didáctico habló y convenció a las masas obreras? Su apodo, el Noi del Sucre. Su nombre, Salvador Seguí Rubinat, una de las figuras más relevantes del movimiento obrero catalán. Clar, en aquell moment, Salvador Seguí es converteix en un dirigent absolutament perillós, perquè ara és el dirigent més popular, ja no el sindicalista, estratega, no sé què, sinó el dirigent de masses més popular de la Catalunya en aquells moments. Esta es la historia de la Barcelona rebelde, de las luchas de obreros contra patronos. Esta es la historia de Salvador Seguí Rubinat. Esta es la historia de un anarcosindicalista. El 23 de septiembre de 1887 viene al mundo en Lleida Salvador Seguí Rubinat, hijo de Salvador y Dolors, panadero y ama de casa, que se habían conocido en Tornabous. Ese mismo día, el periódico El País alerta del riesgo de revueltas en Estados Unidos por la inminente ejecución de los denominados mártires de Chicago.
¿Quién le iba a decir al Noi del Sucre que el día de su nacimiento 5 obreros esperaban su ejecución condenados a muerte en el contexto de las luchas que pedían la jornada laboral de 8 horas? Una reivindicación por la que Salvador tanto lucharía. Salvador Seguí es el típico niño, digamos, inmigrante, de inmigración interna, porque sus padres se fueron de Tornabús a Lleida, donde él nació, y a los 2 años de Lleida a Barcelona. Salvador Seguí y su familia llegan a Barcelona entre 1889 y 1890, procedentes de un barrio obrero de Lleida, en busca de oportunidades como tantas familias catalanas rurales. La gente pasa del campo a la ciudad porque necesita un salario en moneda y porque el campo cada vez depende más de la climatología, de las cosechas, etc. Y las familias obreras piensan que lógicamente será mucho mejor tener un salario en moneda y creen que la ciudad un poco los hará libres, que era una cosa que se decía ya desde el Renacimiento europeo. L'aire de la ciutat fa lliure, decimos en catalán, ¿no? Los campesinos, fieles servidores de la tierra, dedican su vida entera al trabajo. Barcelona és un pol d'atracció perquè estem en un moment en què les ciutats, després de la revolució industrial del 19, es converteixen en pols d'atracció. La Barcelona industrial necesita mano de obra. La burguesía está en plena expansión y la ciudad está en constante transformación. Es la Barcelona de la Exposición Mundial de 1888, con su Arco del Triunfo, la Barcelona modernista que está construyendo la Sagrada Familia y l'Eixample, pero también la Barcelona donde las ideas anarquistas han arraigado fuertemente. És una Barcelona, diguem, revoltada, populosa, on està entrant totes les corrents culturals fineseculars europees, una Barcelona on la cultura política popular està molt marcada per l'anarquisme, però també és una Barcelona on emergirà els fenòmens nous del derroxisme polític, del catalanisme polític, la Barcelona de la vaga general de 1902, la Barcelona de la Setmana Tràgica, la Barcelona de la Solidaritat Catalana. És el moment en el qual aquella Barcelona serà coneguda internacionalment com la Rosa de Foc. Las ideas anarquistas, como decíamos antes, aparecen en Barcelona a partir de los delegados catalanes en la Primera Internacional, Cels Gomis, todos sus amigos que asisten a los congresos de la Internacional, algunos de ellos como Farga Pellicer son amigos directos de Bakunin. Societats obreres de base anarquitzant les trobem a Catalunya des del moment en què es funda l'Associació Internacional de Treballadors. Hem de contar que des de 1870 l'organització anarquista té sindicats. La familia Seguí Rubinat se instalarán en el Distrito V, hoy conocido como Barrio del Raval. A pesar del paso del tiempo, los problemas de este barrio siguen siendo los mismos. El índice de prostitución en aquellos años de las obreras es escandaloso. Barcelona será el primer puerto de prostitución del Mediterráneo y el primero en prostitución de niñas, y eso quiere decir que la esperanza de vida obrera era nula pràcticament. Coincidint amb el moment en què es creen els grans eixamples de les ciutats, els primers espais que ocupen els obrers són els centres històrics de les ciutats. I aquí estem, jo diria, amb la pitjor fase de les condicions de vida obreres a nivell d'habitatges, òbviament. Por las calles del Distrito V, Salvador niño vería a otros niños huérfanos que formaban manadas, mujeres que recurrían a la prostitución, obreros exhaustos tras trabajar 14 horas en las fábricas, gente dedicada a la delincuencia y mucho alcoholismo, pero también pudo ver el asociacionismo obrero y la obsesión por la cultura de los anarquistas. Los anarquistas son gente, como te digo, respetada, porque además ellos intentan en un primer momento llevar este estilo de vida diferente que hace que no beban, que los hombres no vayan con prostitutas, por ejemplo, porque decían que es un comercio, ¿no? No van a lo que serían estas formas de diversión
que para ellos pues son decadentes, como serían los toros o el boxeo, ¿no? Y entonces los anarquistas eran muy respetados, y también eran respetados precisamente porque la gente sabía que se jugaven la vida i que van a parar a la càrcel. És segurament un dels elements que ajuden a entendre aquesta força del societarisme obrer a Catalunya és que, a més, hi ha creada aquesta xarxa social, que és una xarxa de relació, d'ajuda mútua molt important. Aquí es creen espais d'alfabetització, de culturització alternatius que van des d'ensenyar a llegir i escriure a fomentar la difusió de novel·les més o menys lleugeres, d'obres de teatre amb sentit social, i és enormement important. I ho veiem en tot aquest espai alternatiu que es va creant. Su mirada también observaría la cárcel antigua, donde iban a parar los que no tenían cabida en la ciudad, y es posible que el joven Salvador incluso pudiera presenciar las ejecuciones públicas que se realizaban en la cárcel Reina Amalia, hoy convertida en plaza. Estos ejecutados sirvieron de modelos para el conocido cuadro de Ramón Casas. Entre los que por allí desfilaron estaría Santiago Salvador, el anarquista que tiró una bomba a Orsini en uno de los sitios más emblemáticos de la burguesía, el Teatro del Liceo. Es la época de los atentados individuales anarquistas. Con 8 años, en la Semana Santa, él quiere tener una palma y le pide un dinero a su madre, que le da 2 reales, por lo que él explica, con los cuales no llegaba para las palmas que él pretendía, para la palma que él pretendía comprar, pero llega a regatear con uno de los comerciantes y sale con su palma, con tan buena suerte en principio que una madre que pasa con un niño el niño se encapricha de esa palma y él la vende por un precio superior al cual la ha comprado, y a partir de ahí él decide pues que esa es una buena aportación económica para su familia, y entonces decide volver, y vuelve varias veces y nos muestra pues es un chico audaz, un chico de calle, pero al mismo ya empieza a ser un chico de alguna manera con una conciencia de que su familia era una familia humilde, que había necesidad y que por tanto él, el primer dinero que gana es para aportarlo a la familia, ¿no? A los 10 años, Salvador Seguí deja la escuela y comienza a trabajar. Al poco tiempo ya era ayudante de pintor, oficio que le acompañaría durante toda su vida. Por estos tiempos, quizás fue cuando nació su apodo, el Noi del Sucre. La última, ¿por qué el Noi del Sucre? Hi ha diverses opinions sobre això. Hi ha aquesta que diu que es dedicava a menjar-se els sucres perquè li agradaven molt, perquè va començar a treballar molt petit i estava treballant en un cafè. Aquesta és una teoria. Hi ha una altra teoria que diu que es va posar un dia així una mica gallito davant d'un conflicte que va haver al seu voltant i li van dir, tu què has de dir si ets un noi de sucre? És a dir, que no pinta res aquí. No? Les teories són diverses, totes són boniques, per dir-ho així, però segurament cap és certa totalment. Ella entra a la societat de pintors i la primera formació, la primera relació que té, evidentment, és amb companys i companyes que li subministren tots els primers llibres, àcrates, etc. La formació de Salvador Seguí és una formació molt oral, molt de tertúlia, molt de debat, molta discussió. En este tiempo, el joven Salvador comienza a conocer las ideas anarquistas y a preocuparse por mejorar las condiciones de vida de los suyos, por lo que formará parte de la Junta de la Sociedad de Pintores y participará en las huelgas que se desarrollaban, como las de 1908, y conocerá de primera mano uno de los destinos preparados para los obreros militantes, la cárcel, donde estaría preso durante 9 meses en 1907 tras un incidente en un mitin del Partido Radical de Lerroux en el Teatro Condal, donde Salvador intenta limpiar su honor tras las acusaciones de la prensa del Partido Radical que lo acusa de apoyar la violencia y los atentados anarquistas. Bé, el Fets del Condal són senzillament un enfrontament entre ell, que és anarcosindicalista ja en aquell moment, i la gent que està intentant, d'alguna manera, desmuntar el moviment obrer, però també el moviment catalanista, a partir de les propostes de Lerroux i, per tant, del seu partit radical.
El que passa és que aquests són uns fets violents que es produeixen al Teatre Comtal perquè Salvador Seguí demana que li deixin rectificar unes informacions en què l'acusen de terrorista pel fet de ser anarquista. A nosotros no nos conviene matar a nadie. Nuestra arma no es el puñal ni el revólver, sino la huelga. Si un dueño hace imposible la vida a sus obreros, estos obreros se van y en paz. ¿Por qué matarlo? Abandonarlo es mejor, porque el resto de dueños aprenderán la lección enseguida. La huelga general es la mejor arma que tenemos, es decir, la única arma que tenemos. En el sindicalismo, el único héroe que existe es el héroe colectivo. En el cas de la violència política o violència sindical, com se li vulgui dir, clar, la seva posició no anava per aquesta estratègia. En esta calle del Distrito V, la calle Hospital, durante la Semana Trágica se montó una barricada y, según dicen las fuentes, Salvador, que tenía ya 22 años, participó activamente. Y precisamente en julio de 1909 hay una gran revuelta, y esto es importante, antimilitarista y anticolonial en Barcelona, que protesta contra el embarco de los soldados reservistas para ir a luchar en las guerras de Marruecos, y a partir de esta protesta en contra del embarque de soldados, casi como la pólvora se recorre Barcelona, las multitudes, quemando sobre todo las escuelas de las iglesias y las iglesias. O sea, es una gran revuelta anticlerical que lo único que hacen es quemar el símbolo de la dominación. Arriben en segona fase les barricades i l'enfrontament contra les forces de l'exèrcit, que acaben provocant nombrosos morts. La Semana Trágica fue un grito contra los delirios imperiales del rey Alfonso XIII y del sistema político de la Restauración, donde liberales y conservadores se turnaban en el poder y donde podemos aplicar el refranero popular para decir que eran el mismo perro con distinto collar. Segurament aquelles paraules de Joaquim Costa, d'oligarquies i caciquisme, són les que defineixen realment el propi sistema. És a dir, el paper dels cacics controlant tot el sistema electoral i de determinades oligarquies socials que, en definitiva, controlaran el govern. Diguem, es mou tota una mateixa generació que viuen una Catalunya i una Barcelona absolutament convulsa en termes socials, en termes polítics, en un sistema, que és el sistema de restauració monàrquica, que aquí, a Barcelona, fa aigües per tot arreu. Salvador sería más partidario de la organización y de la preparación para la nueva sociedad que de la revuelta espontánea como la Semana Trágica, y por eso participará activamente en la creación de Solidaridad Obrera en 1907, del Ateneo Sindicalista y de la CNT en 1910, y durante toda su vida será un firme defensor de la educación y de la formación de la clase obrera. S'inicia a partir dels primers anys del segle XX un procés de reorganització de les societats obreres. L'objectiu és, d'alguna manera, reorganitzar-les, acollint-les sota un gran paraigües. El primer pas serà Solidaritat Obrera i el segon pas serà ja no crear només un espai solidari local, sinó un sindicat obrer inicialment d'abast regional. Això serà la creació de la CNT, en primera instància, la regional catalana el 1910 i la CNT d'àmbit estatal l'any següent, el 1911. A ver, la vida de Seguí está absolutamente ligada a la CNT. Seguí es un personaje omnipresente, ¿no?, en la CNT. Él está en el Congreso de 1910, está en el Congreso de 1911. En estos dos congresos le vemos en el del 10 en la organización y también haciendo los mítines finales de ambos. La gente cree que nosotros solo pedimos una peseta más de sueldo y una hora menos de trabajo. Están equivocados. Nosotros queremos emanciparnos como trabajadores y destruir la ley del salario. Pero que trabaje todo el mundo. ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! Iguales todos. Con los sindicatos vamos a la lucha. I la CNT què fa? No és un sindicat només perquè és anarquista,
Però això no és una etiqueta. Què vol dir que el sindicat sigui anarquista? Que vol transformar-ho tot. Per tant, construirà al mateix local del sindicat o relacionat amb el sindicat un espai pel teatre, per exemple, perquè és l'acte popular, més popular en aquell moment a nivell cultural, però també un espai per grups naturistes, per grups excursionistes, per tot allò que construeix el que al XIX l'anomenaven l'educació integral, que no és només senzillament organitzar-se per tenir una organització que faci front als amos que també estan organitzats en les seves diverses organitzacions, sinó que alhora que està lluitant pels drets sindicals, per tant econòmics, el que està fent és construir ja allò que serà la nova societat. I Salvador Seguí pertany a una generació de nous sindicalistes, de nous militants anarquistes, on hi haurà Salvador Seguí, hi haurà Àngel Pestanya, hi haurà Joan Peiró, hi haurà Viadiu, és a dir, hi haurà tota una generació de la qual probablement Seguí és el líder més destacat d'aquesta generació, que absorbiran, per una part, totes les noves corrents que s'estan produint del naixement del que es coneixerà com el sindicalisme revolucionari al sud d'Europa, assenyaladament en el cas de la CGT francesa, la Carta d'Amiens de 1906, que el sindicalisme revolucionari el que vindria a postular és que el centre de l'organització i de l'acció ha d'estar en els sindicats. Tots ells tenen formació no reglada, perquè de fet si haguessin hagut d'esperar la reglada mai n'haguessin tingut. De fet l'escola en aquest país ha sigut sempre un desastre absolut i les classes populars no han tingut accés i per tant el que van fer va ser construir-se les pròpies escoles i a més amb mètodes pedagògics molt més avançats que les escoles precisament dels que manaven. Tot el món àcrata és un món molt progressista, molt modern, que assumeix totes les teories, tots els nous plantejaments, assumeix tot el racionalisme, per tant entra dintre de la cultura del cientifisme. Einstein visita Barcelona y pide hacer una intervención ante la gente de la CNT. Claro, es un reconocimiento y quien le presenta es Ángel Pestaña y Ángel Pestaña explica en sus memorias que tiene que ir al lavabo varias veces porque no sabe qué es lo que tiene que decir y por qué va a presentar a esa persona. Estamos hablando de una gente, de un proletariado que pretende ser culto, que pretende estar al tanto de las nuevas ideas filosòfiques, de la política internacional. La lluita per la culturització del món obrer és constant. Seguí defensa que el sindicat instrueixi, és una paraula de començament del segle XX, però que s'entén perfectament avui. No vol dir que creï dogmes, sinó que converteixi la gent en agents crítics, és a dir, que qualsevol persona que formi part de la classe obrera tingui accés a la lectura, al pensament, a l'art, a l'esbarjo, a mil i una coses que en aquell moment no tenien. Però no a l'art, a la cultura, a l'esbarjo que els proporcionava la burgesia, que també proporcionava això als obrers. No, sinó amb un art, amb una cultura, amb un esbarjo radicalment diferents. Aquest radicalment diferents ha d'anar encaminat, sense cap mena de dubte, a la construcció de la nova societat. Hay una carga importante de cultura anarquista, pero si el sindicato no hubiera ejercido la acción directa, no se hubiera enfrentado a los patrones, no hubiera utilizado la huelga como arma revolucionaria, lógicamente este sindicato habría muerto en pocas semanas. O sea, el hecho de que haya tanta afiliación a lo que sería la CNT es precisamente porque es un sindicato que gana batallas contra el capitalismo, como se demuestra muy bien ya en la huelga de la canadiense. Seguí és el 1915-1914, quan ell i la seva generació implementen aquesta nova tàctica i estratègia sindical. Ell és un dirigent conegut i reconegut dins dels àmbits del sindicalisme. Desde el punto de vista del concepto general, ¿no?, que tenemos de la expresión liderazgo, sí existe un liderazgo por parte de Seguí con respecto a una fracción mayoritaria de la organización, pero lo que está claro es que él no ejerce un liderazgo impostado y que él acepta las responsabilidades que la organización le va dando en cada momento, que hay momentos que cuando él considera que su trabajo está acabado, pues lo abandona o abandona esa responsabilidad.
Los anarquistas de la época no solo desafiaban a la burguesía y al gobierno, también a las normas morales de la época. Y de esta manera, Salvador Seguí, en 1913, comienza una relación con Teresa Muntaner, que es madre de 2 niñas, y se acaba de separar de Antonio Puig, un barbero anarquista y compositor de sardanes. A veure, l'únic text que tenim d'entrevista a ella és... Jo crec que és una de les entrevistes més boniques que he llegit mai, perquè bé, ens explica aquest pràcticament enamorament a primer cop de vista, tot i que es coneixien, i aleshores Teresa li va explicar que es veurien poc perquè havia decidit separar-se del seu company. En acabat, Salvador Seguí se la queda mirant i li diu: si tu deixes el teu home, no te'n vagis perquè jo voldré estar amb tu. I aleshores ella se queda mirant i diu: però si tu ets Salvador Seguí i jo sóc no ningú pràcticament, ho diu així. Deixa'm un dies per pensar-ho. Passa uns dies, ella li comunica al seu company fins aleshores, el seu company fins aleshores li diu que ho troba molt bé i, de fet, se'n va de casa i Salvador Seguí passa directament a viure amb ella. En cuanto a la afectividad de la pareja, es una afectividad que parece clara, ¿no? Que es... Teresa reconoce que Seguí acepta de buen grado y acepta como hijas suyas a las hijas anteriores de Teresa. Pero un día los hombres buenos pudieron salir de la cárcel. Quitaron los juguetes a aquellos niños egoístas que tenían demasiados y los repartieron entre los otros niños pobres que no tenían ninguno. Desde entonces, en aquel país, todos los niños tienen juguetes. ¿Por qué no nos vamos a ese país, papá? No hará falta, hijo mío. Aquí también hay unos hombres buenos que se encargarán de repartir los juguetes. Da la impresión de que Teresa no participa activamente de los intereses de la CNT. És cert que sobre el paper estarem parlant sempre d'igualtat, però en la pràctica estarem vivint sempre la desigualtat. Sí que encontramos en muchos casos que la pareja de determinadas personas, hombres masculinos en este caso, muy implicadas en el anarcosindicalismo y en el anarquismo, pertenecen a otra esfera o se quedan al margen de esa esfera militancial, ¿no? Y parece ser, por las versiones que tenemos y la versión propia de Teresa, que eso es un poco lo que pasó en el caso de esta pareja entre Salvador y Teresa. Tenemos una historia del anarquismo donde la paridad era efectiva. Otra cosa es que luego, al narrar la historia, no se haya explicado esta paridad. Pero hombres y mujeres estuvieron en los grupos y hombres y mujeres estuvieron en las filas sindicales. Otra cosa es que cuando se hacen las actas de los sindicatos o las reuniones, ellas no vayan, porque es un mundo nocturno de hombres donde ellas no se sienten a gusto y ellas son terriblemente prácticas. Pero si buscamos las mujeres en los ateneos, en las cooperativas obreras, en los proyectos escolares, las encontramos a raudales. Ríos de sangre corren por Europa. Millones de obreros son mandados al matadero por los intereses de sus burguesías. Son los tiempos de la Primera Guerra Mundial. España permanece neutral en el conflicto y esto beneficia enormemente a los industriales catalanes que aumentarán sus ventas abasteciendo a los diferentes bandos, mientras las condiciones de los obreros y obreras siguen siendo pésimas, a lo que se une una gran inflación de los productos básicos. Per exemple, Seguí, a partir de 1915, des de l'Ateneu Sindicalista, lluitarà contra un sector de l'anarquisme que, paradoxalment, és més insurreccionalista, però que està a favor de que la Triple Entente guanyi la guerra. I, en canvi, Seguí i la seva generació es declararan en contra d'estar a favor d'algú en la guerra i a favor de que la guerra sigui un accelerador revolucionari. Això és més o menys la posició que tenen els bolxevics i els espartaquistes en aquest període. Bé, doncs en 1917 ella pensa en una revolució molt més de classe, molt més en termes de classe obrera pura. Quan la guerra europea entra en la seva fase final, quina és la situació aquí? Una situació d'una inflació brutal, uns preus absolutament disparats, i aquí comencen les grans demandes laborals
reivindicant auments salarials. Mira, es muy interesante ver el papel de las mujeres en muchas de las huelgas de subsistencia de los años más duros, que son los años de la Primera Guerra Mundial. Cada año las subsistencias elementales subían muchísimo, pero no subían los salarios obreros. Y además, como había trabajo, subieron también muchísimo los alquileres, el precio de la vivienda, y además los desalojos de casas estaban al orden del día. ¿No está tu padre? No, señor, no está. Pues dile que mañana vendré a cobrar y que si no me paga, os pondré a todos en la calle. Aparte de ríos de sangre en Europa y una fuerte inflación en España, la Primera Guerra Mundial también generó la primera revolución obrera triunfante. La Revolución Rusa puso fin al zarismo. En la lejana y desconocida Rusia, los soviets toman el poder, generando una esperanza inicial dentro del movimiento obrero. Esperanza que compartirán Salvador Seguí y la CNT y que le llevará a defender la unión sindical con la UGT para hacer la revolución y cuya máxima expresión son las huelgas generales de 1916 y 1917. Bien, el impacto de la Revolución Rusa fue brutal porque por primera vez los obreros observaban cómo un país que estaba prácticamente en la Edad Media, sin revolución industrial, había hecho el gran paso de quedarse sin un Estado autoritario, monárquico, porque lo de los zares era una monarquía, y hacer el gran paso, saltarse una revolución burguesa y prácticamente ser un país donde en aquellos años se pensaba que la revolución comunista prácticamente pues iba a cambiar realmente la vida de la sociedad. Somos partidarios de entrar en la Tercera Internacional porque esto avalará nuestra conducta en la llamada que la Confederación Nacional del Trabajo en España realizará a las organizaciones sindicales del mundo para construir la verdadera, la única, la genuina Internacional de los Trabajadores. No podemos estar alejados de los trabajadores del resto del mundo. Seguí defensa que la CNT és una organització, però que la classe obrera està a altres organitzacions. I aquí, per exemple, sí que inclou partits. Ara ell pensa que per l'emancipació de la classe obrera els sindicats són aquells que han de ser els referents, aquells que han de portar endavant l'emancipació. I l'altre gran sindicat de l'Estat, i a més ho diu molt clarament, un sindicat que a Catalunya pràcticament no existeix, però que a Madrid és important i que a altres llocs de l'Estat també, és la UGT. Una UGT del moment, una UGT socialista, marxista, revolucionària, i que al seu costat té un partit que és el PSOE. I ell, en diversos textos, diu que valdria més que, si hi ha acord, l'acord fos entre organitzacions sindicals, és a dir, UGT i CNT, que el PSOE aquí no hi pinta res. Lo que pretendemos con el pacto es colocar a las organizaciones obreras en un plano en el que sea fácil la fusión. Queremos sustraer a la Unión General de Trabajadores de las influencias del Partido Socialista. Los obreros que forman parte de la Unión, entre los que se encuentran núcleos tan espiritualmente revolucionarios como los asturianos, algunos sindicatos de Vizcaya y las propias organizaciones de Madrid, no deben permanecer más tiempo bajo la tutela de un elemento extraño. Este elemento extraño es el Partido Socialista. Hem d'aconseguir la unitat de la classe per poder fer la revolució, i això significa ampliar aliances cap a la UGT. Aliances cap a l'UGT que portaran a la primera vaga general que es produirà a Espanya al desembre de 1916, una vaga contra la carestia, que és la primera vaga general que es fa a partir d'una convocatòria conjunta de la CNT i la UGT, i que portaran a la vaga general revolucionària de l'agost de 1917. ¿no? En agosto de 1917, el sistema de la Restauración tendrá que hacer frente a uno de sus mayores desafíos, la huelga general de los sindicatos y la asamblea de parlamentarios liderada por Lerroux, que buscaba la desaparición del sistema oligárquico. Si buscamos el Seguí que participa en las actuaciones de la CNT, pues él tiene un papel protagonista en la huelga de la construcción de 1915, tiene un papel protagonista porque forma parte del comité de enlace con la UGT en las huelgas generales de 1916 y 1917. A partir de 1917 passen diverses coses. Primer, el fracàs de 1917, la vaga general fracassa perquè la classe obrera es veu sola i abandonada
davant d'aquells que havien promès que també seguirien l'acció i no la segueixen, d'altres sectors socials, i a partir de 1917 passa una altra cosa, que és tota la onada revolucionària europea. I, de fet, diguem, allò que pensa Salvador Seguí, la generació Seguí de la CNT, no difereix massa en aquest període del que està dient l'espartaquisme a Alemanya o del que estan dient els bolxevics. Hoy, en las calles del barrio de Sants, en Barcelona, un mural y un cartel nos recuerdan que entre el 28 de junio y el 1 de julio de 1918, en esta misma ubicación, se desarrolló el Congreso de Sants, donde más de 150 delegados en representación de unos 75.000 obreros y obreras decidirían la nueva estrategia de la CNT. El Congreso de Sants precisamente es cuando vemos un salto cualitativo en lo que es la organización sindical. Salvador Seguí formaba parte del grupo organizador y fue uno de los defensores de la nueva estrategia, la creación de los sindicatos únicos, en los que por ramos o sectores de la producción se unirían los antiguos sindicatos de oficio. En el Congreso de Sants, Seguí fue elegido secretario general de la CNT catalana. Quan ell és, diguem, el dirigent de la Federació, del Sindicat de la Construcció de Barcelona, és el que implementa la nova estratègia sindical de Sindicat Únic, que és enormement exitosa. És a dir, per tant, és per això que l'estratègia acaba implementant-se, perquè no és només una idea de la generació de Seguí, sinó que es demostra en la pràctica que està millorant les condicions de vida de la classe obrera catalana. Aquesta estratègia, després, quan es produeix el Congrés de Sants, s'implementa al conjunt de la CNT catalana i està en la base del que serà la vaga de la canadenca. Con respecto a esa etapa del anarcosindicalismo, él recibe las críticas de anarquistas que consideran que el sindicalismo es un tema menor, como Joan Montseny o Federico Urales, que era su seudónimo, que en sus crónicas de la revista Blanca critica lo que se está haciendo en el Congreso de Sants. Incluso en la segunda sesión, y lo tenemos en las actas, hay delegados que piden su expulsión. Y es Seguí precisamente el que defiende que siga allí y que siga haciendo sus críticas. En ese momento Seguí estava de presidente de la mesa. No? Seguí defensa la revolució com a fet de trencament, però com a fet col·lectiu i de transformació absoluta. És a dir, no defensa en cap moment la violència individual. No s'enfronta a la violència individualista tampoc, no és el seu objectiu, però no la utilitza com a forma política. La forma política, en canvi, és la vaga, l'acció directa, la revolució i, evidentment, a les vagues anar per totes, perquè hi ha una diferència gran respecte al nostre temps i és que ells les vagues les guanyaven enfrontant-se directament. Él viene de una experiencia muy positiva, que es la huelga de 1915 del sector de la construcción, y que además unifica, antes de que salga el tema de los sindicatos únicos, de hecho la gente de la CNT de la construcción estaba funcionando como tal, ¿no? Y él se da cuenta pues que las huelgas hay que convocarlas en los momentos oportunos, que las huelgas tienen que tener un seguimiento importante y sobre todo que para que luego la gente te siga y se afilie, las huelgas se tienen que ganar. Companys, passant per damunt de tot, procurem que l'organització forta sigui un fet per fer front a la burgesia catalana, a la burgesia espanyola i a la burgesia de tot el món. Treballadors de Barcelona, que heu segellat amb el vostre entusiasme la tasca del Congrés Regional, jo, en nom vostre, saludo a tots els explotats de la terra que, com nosaltres, esperen el regne de la justícia i la llibertat. Això portarà que la CNT, de l'entorn de 1915, deu tindre uns 45.000 militants, més o menys. El 1919 ja arribia a 343.000, si no recordo malament, i finalment, ja a finals del 19 i el 20, arribia a mig milió de militants. Pensem que estem parlant de la CNT catalana. La CNT catalana es constitueix en una organització de masses impressionant pel període. Per comparar-ho, la UGT a tot l'estat, no a Catalunya, té 240.000 militants. La CNT a Catalunya només en té mig milió. Estamos hablando prácticamente de que 1 de cada 2 obreros en Cataluña forma parte de la CNT. Ara bé, la CNT és la gran organització del segle XX. És l'organització més important que hi ha hagut en aquest país, no només a nivell sindical o a nivell anarquista, sinó pràcticament a qualsevol nivell.
Hi havia un comentari graciós, si voleu, però que és molt indicatiu, que deia que a Catalunya hi havia hagut 3 grans organitzacions durant el segle XX. Una havia sigut el Barça, la segona havia sigut el Club Super 3 i la tercera, però no perquè fos tercera, menys important, la CNT. En esta foto podemos ver, entre otros, a Margarita Gironella, Ángel Pestaña, Mauro Bajatierra, Simó Piera y en el centro, Salvador Seguí. Estos hombres y mujeres fueron claves en el desarrollo del anarcosindicalismo y en crear las herramientas para que los explotados y las explotadas pudieran plantar cara a un mundo basado en la riqueza de unos pocos a costa de la miseria de muchos. Al seu moment, Salvador Seguí, jo crec que era l'home fort de la CNT, però en la mateixa mesura era un home discutit dintre de la pròpia CNT, d'una CNT que en aquells moments ja era molt complexa. Ell feia aquesta defensa del sindicalisme pragmàtic en primera instància i la revolució en un segon terme, la defensa de la revolució quan estem preparats per fer la revolució. Aquesta era, en bona mesura, la base del seu discurs. Dentro del Sindicato Único debe haber escuelas profesionales. Al Sindicato Único deben venir los elementos técnicos porque necesitamos estar suficientemente capacitados para dar una patada a todo este edificio social carcomido que nos domina, que nos tiraniza, que nos mata. Precisamente porque nosotros queremos vivir una vida libre y noble. Porque nosotros queremos, por encima de todo, el reinado de la justícia social sobre la tierra. Per això també la prevenció davant la possibilitat en algun moment de prendre el poder. Ell diu que bàsicament el que s'ha d'aconseguir és construir la societat alternativa que substituirà a la societat que ja hi ha. Perquè si això no passa, tindrem el poder i reproduirem punt per punt tots aquells punts que fan que la societat burgesa en sigui tan odiosa. ¿Qué habría pasado? ¿Qué pasaría ahora mismo, compañeros y amigos, si la revolución viniera a llamar a nuestra casa, a nuestra puerta? No estamos preparados, no tenemos organización. Incluso deberíamos decir a la burguesía, no, nosotros no queremos aceptar esta responsabilidad. Espera un momento, espera que nos orientemos. ¿Os acordáis cómo hemos empezado esta historia? El mitin de las Arenas pone fin a la huelga de la canadiense. 44 días en que la ciudad de Barcelona estuvo paralizada y donde la clase obrera lanzó su ofensiva para conseguir una de sus mayores reivindicaciones. 8 horas para trabajar, 8 horas para aprender y divertirse y 8 horas para descansar. Avui és un dia històric. Després d'anys de lluites i gràcies a l'organització sindical, hem aconseguit la jornada laboral de 8 hores. Es aconsegueix la promesa del retorn dels presos, l'augment de salaris, fins i tot el pagament de la meitat dels jornals dels dies de la vaga, porten 44 dies de vaga i els empresaris han de pagar-los el sou fins i tot. És a dir, és una victòria. El que passa és que és un moment exultant de la base obrera i és exultant perquè s'ha demostrat un poder obrer enorme. És una de les persones que encapçala, diguéssim, el comitè de vaga i per això acabarà tancat a la presó. I encapçala el comitè de vaga no perquè tingués més punts, sinó perquè era molt respectat dintre l'organització. I a més és que l'organització estava aplicant allò que havien proposat un any abans, que és aquesta espècie de joc del dòmino, no? De conflicte petit que creix una mica, que creix una mica més, que creix una mica més i acaba esdevenint vaga general. I vaga general vol dir vaga general revolucionària. De fet, Seguí, després de la vaga de la canadenca, farà una gira per tot l'Estat, precisament per impulsar l'organització de la CNT a tot l'Estat, perquè és conscient d'aquesta necessitat de que es vagi molt més enllà de Catalunya. De poco nos sirve que esta fuerza inmensa quede cerrada solo en los muros de lo que se llama Cataluña. Por eso, tenemos necesidad de ponernos en comunicación con todos los obreros españoles y de fuera de España. Salvador Seguí se consolida como figura pública, sobre todo en Cataluña, donde mantiene amistad y relación con personas como Companys o Layret, que están intentando desbancar de la política catalana a la Lliga Regionalista de Cambó, que representa los intereses de la burguesía catalana. Ell tindrà una relació molt forta amb Francesc Layret, que era advocat laboralista, dels primers advocats laboralistes, si no el primer,
que hi ha a Catalunya, tindrà relació també amb Lluís Companys, amb Marcelí Domingo, que serà un dels grans capitostes republicans de tot aquest període, i que acabarà sent ministre de Cultura de la Segona República, en Gabriel Alomar, és a dir, amb tota la generació del que produirà el naixement del que es coneixerà posteriorment com el catalanisme popular republicà. Però no només això, la família de Seguí treballava per la família de Companys i quan te'n vas del poble i arribes aquí, doncs, evidentment que hi ha una relació. Més encara quan Companys l'hem d'entendre com el que era. Companys, al final de la seva vida, és president de la Generalitat de Catalunya, però la major part de la seva vida és un advocat laboralista que defensa bàsicament a gent de la CNT. El mateix que l'Airet. A més, jo crec que és un dels grans valors i també un dels elements que porta a debat sobre la figura de Seguí, que entén que cal impulsar una política catalana d'esquerres. I això no vol dir que ell sigui un polític d'esquerres, però entén que un republicanisme d'esquerres, és a dir, un republicanisme que políticament agrupi massa social treballadora, és imprescindible per desenvolupar un sindicalisme fort. En cap moment, torno a dir, Seguí és independentista, el seu pensament és un pensament federal, és un pensament, però sí que, com que és federal de veritat, no depèn del marc espanyol només, sinó que depèn del marc que en cada moment es construeixi. És que en aquells moments a Catalunya independentista no n'hi havia gairebé ni un. El catalanisme no era independentista. El catalanisme majoritàriament era, en el cas del catalanisme d'esquerres era federalista, claríssimament, i no postulava la Catalunya independent, i en el cas del catalanisme conservador era monàrquic. En Cataluña no hay problema catalán, porque allí solo siente ese problema la burguesía que está bajo los auspicios de la Liga Regionalista. Allí no hay problema catalán, porque si no, Cambó no hubiera sido ministro. En Cataluña no hay otro problema palpitante que un problema perfectamente humano, el cual personificamos nosotros. Nosotros somos el portaestandarte de esta expresión humana, de este problema humano. La CNT había conseguido convertirse en una gran amenaza para la burguesía. El movimiento narcosindicalista, tras los congresos de Sants en Barcelona y de la Comedia en Madrid, y sobre todo, tras la victoria en la huelga de la Canadiense, había alcanzado uno de sus mayores momentos de esplendor y fuerza entre las clases populares. La respuesta de la patronal y del gobierno no se hizo esperar, de la mano de personajes como Milans del Bosch, Arlegui, Martínez Anido o Bravo Portillo. Hay excarcelaciones de los presos y quien no cumple es Milán del Bosch, ¿no? Es decir, porque hay una parte de la gente que está presa en Montjuïc, en prisión militar. Pues decide que él, como capitán general de Cataluña, no deja salir a los que están en las prisiones militares, ¿no? Y eso es lo que conllevará que necesariamente se tenga que hacer una nueva huelga para la excarcelación de estos trabajadores. L'aturada aquesta de la negociació que posen damunt la taula i que acaben acceptant comporta el punt aquest, l'alliberament dels presos. Seguí diu que si no els alliberen en 2 dies la gent anirà fins a Montjuïc i els treurà de la presó. Això no es produeix, ni l'alliberament, ni que la gent vagi fins allà. I la vaga ha perdut força perquè la gent no aguanta més. Huelga que será aprovechada por la patronal catalana para practicar un mecanismo que hasta entonces no se había practicado, que provenía del inglés, que se llama el lockout y que significa que no hace falta que hagáis las huelgas porque nosotros cerramos las empresas. Hola, Juan. Tengo algo para ti. Toma. Cuando vean que este lockout no funciona, entonces lo que harán sería el recurso del pistolerismo, que viene inmediatamente después de la canadiense. El que vindrà a continuació, els anys del pistolerisme, són la constatació més clara que la burgesia se sentia completament perseguida i completament amb por, una cosa que feia decennis que no havia passat. ¡Lo presento! ¡Este es el señorito inútil que revienta 1000 pesetas en una noche de orgía!
Miles de obreros se mueren de hambre. És aquest moment en què el sindicat ha demostrat que pot ser fort, que pot mantindre unes posicions dures i guanyar una de les vagues més importants, i és el moment en què això provoca la gran reacció de la Federació Patronal. El clic que hace una parte de la burguesía catalana, la que va a formar, la que se va a salir de Fomento Nacional del Trabajo y va a formar la patronal catalana, la nueva patronal catalana, es ese clic, ¿no? Pero el clic es: pasamos a la ilegalidad. Fíjate tú que entonces la patronal catalana, esta patronal de la Liga, que luego fundarán la Liga, esta patronal que hablaba en catalán, que iba a Madrid a pedir dinero, que son los grandes artífices de la Renaixença, del modernisme, no tenía, y que además algunos de ellos eran liberales y tenían una cierta afinidad con el republicanismo, cuando ven esta respuesta obrera no tendrán compasión para ir a la caza del obrero. Es cuando se organizan los sindicatos libres, gente muy reaccionaria, pero que no dudaban en ir a cazar obreros, a venir aquí a las barriadas obreras, a sacar gente de sus casas y, bajo el pretexto de la ley de fugas, pues pegarles un tiro por la espalda y dejarlos muertos. Eran las bandas de pistoleros del sindicato libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído Ellos pensaban que así lograrían acabar con esta disidencia obrera, pero los anarquistas respondieron rápidamente y crearon los grupos de defensa. La ofensiva patronal y estatal tuvo como respuesta que una parte del movimiento obrero optara por la vía armada para responder a los intentos de aniquilación de la CNT. Los grupos de anarquistas ejecutaron a patronos, miembros del Sindicato Libre e incluso a un cardenal y al presidente del gobierno, Eduardo Dato. García Oliver és entrevistat, no sé, al començament dels 70, a mitjans dels 70, i amb una publicació que fa precisament la Fundació Salvador Seguí, García Oliver explica que si ells van anar fins a Barcelona a constituir-se com a grup armat d'autodefensa va ser perquè van ser cridats per l'estructura de la CNT i que ell va tindre una conversa directa, diguéssim, d'acceptació d'això per part de Seguí. Una autoprotecció, per dir-ho així. Seguí no ho defensarà públicament, però tenim el testimoni de García Oliver. I si ens creiem un o altre, doncs veurem una cosa o l'altra. Sí que és veritat que Seguí porta pistola a partir de que comencen a caure diversos líders obrers, i no ell sol, sinó molta altra gent. Para Seguí, Pestaña y otra gente, esa necesidad de reacción debería haber sido una necesidad de reacción sobre la base de la condena de la violencia individual, de buscar fórmulas de responder de manera colectiva. Él lo dice también en otro escrito, que él entiende la reacción ante ese tipo de violencia, que cree que no es la solución, que cree que lo que hay que hacer es buscar fórmulas para seguir incrementando los sindicatos y demás. Y entonces da la impresión de que su relación con los grupos de acción fue prácticamente nula, por lo que se dice, aunque evidentemente los grupos de acción tuvieron relación con la CNT. Aquí está la Modelo de Barcelona, una antigua cárcel convertida hoy en equipamientos municipales. Entre sus muros pasarían largas etapas de sus vidas miles y miles de personas. Y, cómo no, millares de anarquistas en los años más convulsos de la lucha social. Entre ellos Salvador Seguí. La militancia política en aquellos años iba unida a un amplio historial penal. El Noi del Sucre estaría preso en diferentes ocasiones. La etapa más larga, entre el otoño de 1920 y abril de 1922, en la Mola, Mahón i en la Modelo de Barcelona. Gairebé cada vaga general que hi ha seguís tancat a la presó. Hi ha la vaga canadenca, perquè és membre del grup que està al capdavant de la vaga, i la tancada dintre de la fortalesa de la Mola de Maó és, amb el cinisme de les autoritats del moment, els diuen que els tanquen per tant de que no els matin. En 1920, el gobernador civil de Barcelona, Martínez Anido,
realizó una masiva detención de más de una treintena de anarcosindicalistas y Lluís Companys, concejal republicano del Ayuntamiento de Barcelona y abogado de la CNT. Desde la Modelo fueron trasladados al puerto de Barcelona y transportados en barco hasta el penal militar de La Mola. Durante el viaje, Salvador Seguí y Lluís Companys se enteraron de la noticia del asesinato de su amigo Layret, abogado en tantas ocasiones de militantes cenetistas, cuando salía de su casa para intentar detener el destierro y la prisión de sus amigos Seguí y Companys i del resto de detenidos. Els caps, diguéssim, de la repressió, al mateix moment que estan carregant-se directament a Layret, expliquen a la premsa que la detenció de tots aquests sindicalistes i els seus advocats és per tal de protegir-los, per tal de que no els matin. Avui podem afirmar directament que eren ells els mateixos que mataven i que prenien els altres fora de l'àmbit del conflicte per tal de que no la vivessin més. Hay un malentendido en lo que se refiere a las causas que motivaron la represión cruenta que han llevado a cabo los señores Martínez Anido y Arlegui. Se cree que en Barcelona se ha maniobrado con un terrorismo contra otro, y eso no es así. Lo que se ha querido conseguir es la anulación de la CNT, una organización que daba miedo. La burguesía, especialmente la catalanista, necesitava acabar con el anarcosindicalismo. És en aquest moment en el qual Salvador Seguí s'adona, tota la generació, una part important dels dirigents i de les bases de la CNT s'adonen que estan en una nova fase. El pistolerismo lo ha traído la guerra. La lucha de este pobre patrón que no ha estimado nunca el esfuerzo moral que el trabajador catalán pone en su trabajo y que ha cedido todas las reformas sociales conseguidas por la fuerza y nunca por la razón. Cuando tiene a su lado el poder y la autoridad, ya no quiere oír hablar de reivindicaciones sociales. En este clima de enfrentamiento, en 1922, se produce la Conferencia de Zaragoza, donde participan unas decenas de delegados debido a la represión. En dicha conferencia, la CNT se desvincula de la Internacional Sindical Roja, una vez conocidos los informes de Ángel Pestaña sobre su estancia en Rusia, y se adhiere a la Asociación Internacional del Trabajo, AIT, recientemente restaurada en Berlín. Nos separa de Rusia un abismo, lo mismo en ideología que en las tácticas. Lo esencial es decirlo claramente. Urge también que sepamos las fuerzas con las que contamos. Y se aprueba la ponencia presentada por Salvador Seguí, Ángel Pestaña, Joan Peiró y Josep Biaudiu sobre la cuestión política, en la cual se establece la voluntad de la CNT de participar y actuar más allá de los conflictos laborales en todos aquellos asuntos que afecten a las condiciones de vida de la clase trabajadora. Per tant, la CNT ha d'actuar més enllà de la fàbrica. I això què significa? Que es comença a plantejar la idea d'estratègies de lluita contra la carestia de vida. Ja no només en l'àmbit productiu, sinó en l'àmbit reproductiu. O que es comença a plantejar totes les estratègies, per exemple, de lluita contra els abusos en els lloguers de la vivenda. Una CNT que comenci a ser no només un sindicat, sinó un subjecte que actua en el conjunt de la societat i, per tant, va integrant cada cop més gent al seu voltant. Pensamos que la revolución debe ser en España algo muy distinto a Rusia y que el poder no debe de estar en manos de un partido político, sino que debe residir en los sindicatos, porque son las entidades que tendrán que tener las responsabilidades de la producción y de la distribución. La dictadura, si es que para llegar del régimen burgués al comunismo hay necesidad de ejercerla, debe ser realizada por los sindicatos, en los que reside toda la fuerza de la clase que debe realizar la revolución y asegurarla. Esto es lo que explicará muy bien Seguí, porque intentará que el sindicato sea uno de los organismos que conformarán luego también esta nueva sociedad. A la mañana siguiente de la revolución, los obreros tienen que tener organizados sindicatos, organizadas escuelas, ateneos como centro de encuentro en cada barriada, lógicamente porque lo que se plantean es brutal, es destruir el Estado. No habrá ningún organismo supranacional que pueda organizar y dirigir la vida de los hombres y mujeres. Cuando te planteas desmantelar el Estado, tienes que tener ya en el cajón una alternativa potente. Hem de preparar-nos, doncs, pel que vindrà de fora. No amb armes, no per un fet catastròfic, sinó per tenir la seguretat que,
després de la revolució, que necessàriament ha de produir-se, posseirem aptituds de justícia més altes que la burgesia. És el que han de realitzar els sindicats. Cada sindicat ha de ser una aula. I el 1920 entra ja una tercera fase que jo descriuria com el seguir front populista, perquè comença la reacció no només a Catalunya i a Espanya, sinó a tota Europa, la gran reacció que portarà al feixisme. I aquí seguir comença a dir, bueno, probablement hem de passar a una tercera fase d'aquest model revolucionari. Més d'un miler de presos governatius no deixen lloc per al dubte sobre l'orientació del govern. És clar que nosaltres no estem presos sense pretext. De pretextos no en falten. I no només pretextos, sinó causes. Però uns i altres han estat hàbilment creats. Per la política de repressió es va anar al terrorisme, a l'aplicació de mesures que destrueixen la base mateixa de la llei, i de l'aplicació d'aquestes mesures al caos actual. Nosaltres, no obstant, que doctrinalment no som demòcrates burgesos, som potser els únics que pensem que només hi ha un tractament possible per als mals d'Espanya, l'aplicació àmplia de la doctrina liberal. Ell diu, en la mesura que deixem espais lliures a la burgesia de l'Estat, els ocupa. Si no els ocupem nosaltres, ens ocupen ells. Llavors, però ell no es planteja que la CNT es presenti a eleccions, ni molt menys. Ell es planteja que la CNT afavoreixi aliances polítiques dels republicans, de les esquerres, que es presentin en tot cas a eleccions. Ese será digamos, el tercer momento en que él tenga controversias dentro de la CNT que se mezclan también pues, con el tema de los grupos de acción, con su posición sobre el tema de la violencia. Al respecto, sabemos, está documentado, hay varias personas de su época que luego han escrito libros de memoria que se le llega a hacer, entre comillas, una especie de juicio interno, ¿no? O que él acepta ir a una especie de juicio interno. Y de hecho va a un local sindical en el cual se hace una sesión en la que hay un ponente que plantea todo aquello que la gente considera que es un desviacionismo por parte de Seguí, y luego Seguí toma la palabra. Lo que sabemos de ahí es que su intervención dura varias horas, que el proceso acaba de madrugada, empieza a media tarde y acaba de madrugada, y que Seguí lo que hace es desgranar todo eso de que hemos hablado, ¿no? De engrandecer la organización, de crear vínculos, etcétera, etcétera. Y lo hace en una exposición que la gente, incluso la que está en contra, califica de hiperbrillante, de muy brillante, y que, por lo que sabemos de algunas crónicas, alguna de la gente que ha entrado con la idea de abuchearle o de decirle Seguí, apártate de la organización, sale con la impresión de que está ante una persona que a lo mejor no coincide en todo, pero que evidentemente no se trata de alguien que sea desviado, o que sea un traidor, o que esté buscando otros caminos, ¿no? I Seguí no explica en cap dels seus textos que vulgui crear cap partit. Tot el contrari, sí que diu permanentment que ell es posiciona en contra dels partits. La seva organització és el sindicat. La organización obrera necesita la propaganda intensiva y general para rehacer nuestras fuerzas. Y así como Napoleón decía que para ganar la batalla necesitaba dinero, dinero y dinero, nosotros necesitamos propaganda, propaganda y propaganda. La Confederación Nacional del Trabajo declara que, siendo un organismo netamente revolucionario, que rechaza franca y expresamente la acción parlamentaria y de colaboración con los partidos políticos, la CNT es a la vez íntegra y absolutamente política, porque su misión es conquistar sus derechos de revisión y fiscalización de todos los valores de evolución de la vida nacional, y por eso su deber es ejercer la acción determinante mediante manifestaciones de fuerza y dispositivos de la Confederación Nacional del Trabajo. Òbviament, amb aquest clima d'enfrontament del pistolerisme, la figura més rellevant que s'havia de treure de la circulació era Salvador Seguí, era el gran objectiu. Salvador Seguí, durant tot aquest període, és una figura que pateix diversos atemptats,
és una figura que té un protagonisme públic important, que no se l'amaga, que òbviament té protecció, però que un personatge que es mou per tot el país i, per tant, diguem, és un blanc fàcil pels atentats. I, a més, és el cap de files, per tant, la figura a batre. Y de alguna manera él rechaza en varias ocasiones, aunque seguramente que hablaremos de esto después, el hecho de estar protegido, ¿no? Es decir, en última instancia acepta como mucho personas muy de su entorno, ¿no? Como podía ser Paronas o como es otra gente. La Cataluña rural, los cafés del Poble Sec, las Ramblas, la Biblioteca Arús, el Ateneo Sindicalista, los locales sindicales de la CNT, la prisión de la Mola, la cárcel de la Modelo, las calles concurridas de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y otras muchas ciudades, y los caminos polvorientos rurales, son algunos de los escenarios por los que transcurrió la vida del Noi del Sucre, y no podemos olvidar las calles del Distrito V, actual barrio del Raval de Barcelona, donde pasó la mayor parte de su vida. En esta misma esquina del barrio, el 10 de marzo de 1923, fueron tiroteados dos anarcosindicalistas que acabarían muriendo: Salvador Seguí Rubinat, alias el Noi del Sucre, en el acto, y Francesc Comas, alias el Paronas, unos días después como consecuencia de las heridas. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Qui paga l'assassinat de Seguí? Doncs cal dir-ho claríssimament. Que no hi hagi documents no nega que qui paga l'assassinat de Seguí sigui la patronal catalana. Y además se prohibió expresamente que la gente pudiera celebrar el entierro, pero lo que sí que digamos fue una gran manifestación de duelo fue el entierro de Peronas, donde sí que tenemos imágenes de cómo había una gran manifestación obrera que se dolía por la muerte del gran amigo de Seguí. Es decir, que el entierro de Peronas va a ser un entierro público y que además ese entierro lo va a gestionar la CNT y lo va a gestionar como quieran. Es decir, que puede haber fuerzas del orden público, pero que esas fuerzas del orden público no van a intervenir. Llegan a un acuerdo con ese gobernador civil y se hace ese entierro. Ese entierro es en realidad el entierro de los dos. Es el entierro que congrega hasta ese momento, 1923, a más personas en la calle, personas que han decidido hacer huelgas, que salen de sus fábricas y que van siguiendo todo ese cortejo. Eso yo creo que es una muestra clara de qué significaba Salvador Seguí en ese momento, cuál era su nivel de popularidad y el nivel de conocimiento que la gente tenía de esta persona convertida de alguna manera en personaje. La lucha de la generación de Salvador Seguí fue la semilla que germinó en la Revolución Social de 1936, donde la clase obrera colectivizó la riqueza y aplicó una de sus máximas: a cada uno según sus necesidades y cada cual según sus posibilidades. 100 años han pasado del asesinato de Salvador Seguí, pero hoy en día la explotación sigue vigente. Para muchos obreros y obreras, trabajar 8 horas sigue siendo un sueño. Que conquistas como la de las 8 horas de trabajo a día de hoy sean una mera quimera para muchos trabajadores y muchas trabajadoras, al final lo que pone encima de la mesa es la necesidad de mantener esas conquistas, y ya no solo de mantenerlas, sino de defenderlas y de mejorarlas, porque al final, a lo largo del tiempo, si no se siguen exigiendo unas mejoras laborales en las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, incluso las conquistas históricas que se han hecho a lo largo de los años, pues como bien digo, al final quedan en meras quimeras. ¿Seguirá germinando la semilla que plantaron miles de obreras y obreros como Salvador Seguí? Jo crec que Salvador Seguí, el llegat de Salvador Seguí, són molts. Un dels seus amics escrivia un text preciós sobre ell després de la seva mort que deia: no debemos caer en la tentación de bailar sobre la tumba de Salvador Seguí. Què volia dir amb això? I volia dir que moltes vegades s'ha volgut convertir a Salvador Seguí en un protosocialista, a Salvador Seguí en un proto-catalanista, a Salvador Seguí en un proto-marxista heterodox, pressuposant que la seva evolució hauria portat a que Salvador Seguí s'hagués convertit en comunista, s'hagués convertit en socialista, s'hagués convertit en un republicà catalanista. Això és la tentació de bailar sobre la tumba de Seguí.
Seguí no era potència d'alguna cosa posterior, era potència en acte. Era com a representant, com a símbol, com a persona que formava part d'una generació obrera, que és la generació de l'anarcosindicalisme català, que produeix una de les històries més brutals de la història del moviment obrer català, espanyol i mundial. És a dir, Seguí és un personatge públic i, ja dic, hauria de ser popularíssim, però la ideologia, la gran aportació de tot el nostre segle XIX i el segle XX a la història de la humanitat, si és que es pot dir així, és precisament l'anarquisme teòric i pràctic. Ja sabem que pràctic molt bé, però teòric també. Nosaltres veiem, a l'horitzó llunyà, com es va dibuixant la silueta del poble que avança. Són els exèrcits de la fam. Són els desemparats que tractaran de destruir l'imperi de les injustícies. És per això que creiem indispensable la unió de tots els treballadors.